En Provincianet Pagos Online podés pagar todos tus impuestos y servicios. Ingresá a provincianet.com.ar/online. Pagá con tarjeta de débito de cualquier banco. Es simple, no necesitas coordenadas ni claves bancarias. Provincianet Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 172 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas. Muy bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas. Bueno, el día después es el capítulo del día de hoy, después del primer test electoral del Frente de Todos, del gobierno, de la coalición que lidera Alberto Fernández y Cristina Fernández, con un resultado unívoco. Más allá de que abajo de ese resultado hay un montón de matices, de cuestiones, de pliegues, de rugosidades para poder analizar, el resultado es unívoco. Es una derrota clara y contundente por una distancia que pareciera ser en términos aritméticos indescontable para lo que va a ser el match final en noviembre, donde ahí se define la composición de las cámaras y la famosa correlación de fuerza. El mensaje de la sociedad, muy claro, ¿no? Hartazgo, especialmente con las posiciones de la coalición oficialista. Si se analiza un poquitito bien, y ahí ya me voy introduciendo como para pasarle la posta a Pablo, y después para analizar un poquitito cuál es la variante económica de esta clave de las PASO, pareciera ser que la coalición opositora juntos se mantiene estable en la misma cantidad de votos, el mismo porcentaje. Lo que ha sucedido acá es que se le perdieron muchos votos al Frente de Todos. Votos, 1 millón de personas no fueron a votar en la provincia de Buenos Aires, el voto en blanco y la filtración que puede llegar a haber en otras opciones. Eso desde el punto de vista de la aritmética electoral. Pero lo cierto es que es un resultado contundente. El presidente acusó recibo en el discurso que dio la misma noche del domingo, que en términos futbolísticos, si se me permite, es un resultado que genera una crisis, un resultado sacatécnico. Cuando digo técnico no me refiero al presidente de la Nación, que sería el presidente del club, pero sí sacatécnico en el sentido de que probablemente en la etapa que viene ahora, no necesariamente, y esto lo están planteando muchos, no sé, yo entrevisté a Ariel Sujarchuk, intendente del conurbano, pidiendo, o a Juan Grabois, para dar 2 ejemplos de 2 referentes frente a 2, pidiendo cambios en el gabinete. Como pareciera ser que en la etapa que se viene, nuevas políticas y nuevos intérpretes. Pablo, hay mucho para analizar, de lo general a lo particular. ¿Qué quedó de la jornada del domingo? Primero, déjame hacer una observación respecto a la cuestión de los números. Si nos ponemos estrictamente en la provincia de Buenos Aires, el dato es que en términos matemáticos el Frente de Todos perdió casi 20 puntos respecto a la elección del 2019, casi 20 puntos respecto a la elección del 2019, y Juntos creció respecto a la elección del 2019 al menos 4 puntos, porque en aquel momento en la PASO ejecutiva, que siempre yo tengo resistencia a analizar las ejecutivas con la legislativa, pero en este caso vale como ecuación, la relación fue 51 a 34, 52 a 34 más o menos entre Vidal y Axel Kicillof. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la cuenta nacional, si comparás con las generales, recuperó votos Juntos respecto a su elección del año pasado. De alguna manera uno puede presumir, cuando hicimos el último resultado y hablamos de las proyecciones, que estábamos dudosos con las encuestas, yo hablaba matemática y decía que para que ocurra este resultado tenía que ocurrir algo peculiar, que el Frente de Todos esté en su piso histórico y Cambiemos esté casi en su techo histórico, y fue más o menos lo que ocurrió, 38, 33 y pico.
Por lo tanto, me parece que ese es el primer elemento para entender respecto a los resultados. Da la impresión que es irrecuperable. También la historia demuestra que es irrecuperable. Podemos entrar a repasar que se van rompiendo en todas las elecciones algunos paradigmas. La elección demuestra que siempre en general el peronismo empeora entre la PASO y la general, ¿sí? Que las que perdió, las que empató en la PASO, las terminó de perder en la general, y las que perdió en la PASO las perdió por más diferencia en la general. La historia demuestra eso, al menos respecto en la provincia de Buenos Aires. Y la otra cuestión, ya más yendo al núcleo de la derrota, yo no sé si hay un motivo único de la derrota, no sé si es la economía, no sé si es la foto, no sé si es la campaña. Ahora, lo que uno con los hechos sobre la mesa puede procesar es que el gobierno hizo todo o casi todo mal, y que si el gobierno hizo todo o casi todo mal, el resultado era inevitablemente negativo, no podía ser de otra manera. La magia hubiese sido que, teniendo una campaña desorganizada, con una economía muy golpeada, donde el elemento consecuente o el elemento que modera un poco los climas es la pandemia, porque tuvo un impacto naturalmente muy profundo, pero evidentemente en la percepción del votante eso no incidió, porque la percepción del votante no pareció no poner sobre la mesa el impacto de la pandemia. La sumatoria de cosas, las diferencias internas, las posturas críticas hacia adentro, las debilidades de los distintos actores del gobierno, una sobrevaloración de la unidad, el análisis siempre con el diario del lunes de que muchas cosas se echan mal a lo largo de este tiempo, se llega a la elección con una serie de elementos negativos, era inimaginado pensar que eso podía resultar bien. Ahora, dicho esto respecto a los números de Juntos y dicho a la serie de errores acumulados del gobierno, y uno puede precisar, ¿sí?, que el resultado ante una sumatoria de errores tenía que ser negativo, voy a sumar un elemento más, juntando las dos pistas. Me lo contaba un consultor y es importante traerlo sobre la mesa. Cuando está la elección del 2009, el día lunes, el 10 de junio, una encuesta, un consultor muy importante sale a medir por qué Néstor Kirchner había perdido la elección con Francisco de Narváez. Y 3 de cada 4 votos que no habían ido a Kirchner y 3 de cada 4 votos que habían ido a Francisco de Narváez, el ganador de aquella elección, explicaba su voto que quería que pierda el gobierno. ¿Qué significa esto? Que fue aquel un voto castigo, y lo que uno puede procesar a priori es que esto también fue un voto castigo contra el gobierno. Si había dos desencantos, el desencanto de Macri hasta el 2019 y el desencanto mediado por la pandemia de este año y medio de gestión del Frente de Todos, por lo pronto la memoria electoral de todo el país, porque además fue la peor elección del Frente de Todos del peronismo en los últimos 20 años, porque solo ganó en 6 provincias, la memoria histórica y electoral fue de corto plazo, fue de castigar el presente. Y en ese diagnóstico uno podría haber interpretado que si el castigo hubiese sido a la política, posiblemente hubiese habido más voto en blanco, que no lo hubo tanto, posiblemente hubiese habido más apatía, que en la provincia de Buenos Aires fue más importante que en el resto del país. En el resto del país bajó 5% respecto al 2017, y en la provincia de Buenos Aires bajó casi 10% respecto al 2017, porque la concurrencia fue del orden del 68%, cuando en el 2017 fue del 77%. Entonces, lo que uno puede presumir que no solo hubo un voto castigo al gobierno, ese voto castigo también pudo elegir que la bala de plata para hacerle sentir el voto castigo al gobierno era la oposición, aquello que gobernó hasta el 2019. Y eso también supone un interrogante, porque si el voto castigo no hubiese ido ni al gobierno ni a la principal oposición, hubiese sido voto en blanco, hubiese sido tercera fuerza, que salvo el FIT, los demás, al menos en provincia de Buenos Aires, podemos hacer una distinción particular con Milei en la ciudad de Buenos Aires, salvo el FIT en provincia de Buenos Aires, que tuvo una buena elección, ni Randazzo ni Esper tuvieron grandes elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, no hubo un voto de desencanto con la política, que era de alguna manera también una respuesta a qué es lo que se votó. Claramente,
cuando uno procesa los votos, tiene que ver con eso. Hubo un voto castigo para el gobierno. ¿Por qué un voto castigo para el gobierno? Posiblemente porque la principal respuesta no se dio, porque la principal oferta del 2019 está la pandemia en el medio. Uno no puede sacar del medio el análisis la pandemia, pero evidentemente para el votante la pandemia de alguna manera no existió, porque el votante le pidió al gobierno... Pero en la expectativa del voto, donde el gobierno casi 20% menos, pierde casi 20 puntos respecto al 2019 en la provincia de Buenos Aires, evidentemente la expectativa de aquella pregunta, aquella oferta que el gobierno, que el Frente de Todos hizo en el 2019, ahora no estuvo satisfecha, y quiero decir, obviamente que existió la pandemia, claro que existió la pandemia. Lo que quiero decir que posiblemente, mirado los datos sobre la mesa, da la impresión que el castigo al gobierno prescindió del fenómeno de la pandemia. Porque hubo un castigo como si no hubiese existido en el medio algún elemento, un mega elemento como fue la pandemia, que justifique o que explique o modere por qué el gobierno no pudo satisfacer la expectativa que generó en el 19. Hay una cuestión que cuando pasa este tipo de elecciones, digamos, a mí me parece importante hacer, como estás mencionando, un recorrido histórico, pero para tratar de entender cómo es la conformación social política de la Argentina. Porque si no, perdemos para mí, digamos, no matices, sino una cuestión estructural de la sociedad política en Argentina. Y que hay un núcleo muy fuerte, consolidado, duro, de un 40%, 38%, 42%, que es de derecha. Entonces, y que es conservador. Y el gran mérito de la alianza macrista radical es que ha podido consolidar ese núcleo de votantes. No importa, pandemia o sin pandemia, economía en alza o economía en baja, si te aliás con Estados Unidos o si te enfrentás con Estados Unidos. Hay un núcleo durísimo, y que el mérito es que lo pudieron amalgamar. Digamos, si después del desastre, porque vos hacés la comparación con las presidenciales, que para mí, ahí yo pongo un punto, si querés, punto suspensivo. Para mí se tiene que comparar con las legislativas. Pero si pones las presidenciales, después del desastre macrista, Macri saca un 40%. Entonces, y si vos agarrás, hace todo el recorrido de las elecciones, todos los recorridos de elecciones, y agrupa el voto de derecha. Si querés ponerle centro derecha, y para ser políticamente un poquito más correcto, como quiera, es ese 40%. Entonces, tenés que empezar a analizar qué es lo que pasa con las otras fuerzas. La izquierda, más o menos, siempre tiene ese caudal de votos. Voto más, voto menos, 4,5%, 6%, 6,5%, más o menos es ese. Entonces, ¿qué es lo que le pasó al Frente de Todos? Frente de Todos mantuvo a nivel nacional ese 31,3%, y lo que perdió es votos propios y votos de independientes que claramente no les dio respuesta por la pandemia y por deficiencia en la gestión. Y después, si querés, y esto ya no es mi territorio, es cómo fueron las alianzas en los distritos. Digamos, cómo fue esa búsqueda de alianzas en los distritos, cómo intervino la política en cada uno de los distritos. Bueno, la verdad lo desconozco, pero hay muchos distritos que podían haber hecho otro tipo de alianza, me da la impresión, para tener un poquito más de caudal de votos. Pero dejando de lado eso, claramente el tema de la pandemia y el impacto económico que tuvo sobre la pandemia y la situación de debilidad, digamos, de ingresos que generó la pandemia, bueno, ahí es donde perdió votos propios, desencantados, y votos independientes. Por eso, y ahí voy con dos últimos conceptos muy, muy rápidos. Digamos, yo no coincido, digamos, con esa definición tan terminante de Dani, que dijo hartazgo de la sociedad. No, es el reflejo de
cómo está distribuida la sociedad política en Argentina y cómo se interviene sobre esa sociedad política en Argentina. ¿Cuál es la habilidad del gobierno para intervenir en esa sociedad política en Argentina? Y para cerrar, y por qué no, hartazgo, porque la verdad que si vos recorres las elecciones en todo el mundo, y los oficialismos les fue muy mal, porque tenés la pandemia, y la pandemia generó una situación social y económica y sanitaria dramática, y la forma que tiene la sociedad de expresar ese displacer es poniendo el voto y decir, no, bueno, esto es lo que nos gobierna, digamos, es como ponerle la culpa de la pandemia a quienes están gestionando más o menos bien, más o menos mal o pésimo. Pero me parece que este es el dato entre cuantitativo y cualitativo de los números que salieron ayer. Para mí, ¿no? Obvio. No, está bien, digo, no creo que estemos haciendo lecturas distintas. Yo vengo interpretando las elecciones legislativas, porque me parece que es el parámetro, pero también en este caso, como también las legislativas terminan funcionando, primero porque a veces el propio gobierno casi lo estableció como una especie de plebiscito, que puede haber sido un error incluso estratégico, pero también se están jugando castigos y continuidades, y Juntos mejoró, posiblemente, y ahí también hay cuestiones más sutiles. Juntos terminó, así como Juntos había tenido la habilidad en su momento de en los mejores meses o en las mejores semanas, si se quiere, del Frente de Todos, lograr sobrevivir como alianza a la derrota, ahora Juntos logró procesar sus diferencias y sacar un rédito utilizando la PASO, que era una herramienta que el Frente de Todos se negó, por ejemplo, a utilizar. Entonces, ahí también tenés una serie de elementos que pueden generar interrogantes de cuánto, en todo caso, de lo que fue Amanes puede procesarse, puede interpretarse como que no es todo de Santilli. Puede leerse eso, podrá hacerse la misma interpretación con Negri y Juez en Córdoba, puede hacerse la misma interpretación respecto a Santa Fe. Ahora, lo que sí es cierto, que Juntos mejoró su expectativa, mejoró su performance, a pesar de haber sido lo que fue, y también lo que es cierto claramente, que el gobierno no logró seducir ni siquiera un pedacito de ese voto blando que suelen decir los encuestadores, los analistas, que tenía que ver con que por lo menos un porcentaje de ese universo a la hora de votar te revalide la idea de un voto, podemos llamarlo consuelo, un voto que diga, bueno, está bien, te ratifico, más allá de que estuvo todo mal, te ratifico un poco. Y pero ahí tenía que poner plata, pero a ese voto le tenés que poner plata, y le tenés que poner actividad económica, y le tenés que poner perspectiva, y empleo, y ingresos. Digamos, ¿por qué te va a ratificar? ¿Por qué te va a ratificar? No, pero está claro. Además de que padeciste la pandemia, además de todo el drama social, sanitario, humano, emocional. Digamos, claramente pero por eso a ese mismo. voto, porque pese a todo eso, vos tuviste un 30% que te siguió siendo tu núcleo, el 30, el 32, 33% que te siguió votando, pese a todo eso. Y bueno, es tu núcleo duro. Pero ¿y cómo sedujo el gobierno al otro votante? ¿Cómo lo sedujo? No lo pudo seducir, claramente. Y bueno, le pudo. Eso es política. Eso es política. No, pero estamos procesando eso. Ahora el planteo es cómo se metaboliza este resultado, cómo se interpreta este resultado y cómo se acciona ante este resultado. Pablo, Alfredo, para mí, mi análisis es que el gobierno acaba de recibir la piña de Tyson, primera cuestión. Es un golpe muy duro, perdió 20 puntos la provincia de Buenos Aires, perdió en todos lados, la derrota más importante de las últimas 2 décadas para el peronismo y además en el gobierno. En mi opinión, en las manifestaciones de los electorados es presente o expectativa. Es como también hasta los vínculos personales. Presente o expectativa. ¿Estás bien y querés seguir bien o mejor? ¿O estás mal pero ves la expectativa de estar bien? Y el gobierno, honestamente, para gran parte de su base electoral, no le pudo dar ni un presente y tampoco, aparentemente, no le puede generar
una expectativa de estar bien. Si uno resume al macrismo, ¿no? Si podríamos resumir al macrismo, en sus efectos en la vida cotidiana de devaluación, inflación, pérdida del salario real, todas esas tres cuestiones, más allá de lo que se verbaliza, porque es muy fácil ponerle palabra a las cosas. Es muy cómodo para Alberto Fernández decir acá hay dos modelos, pero cuando vas al mercado, comprás menos kilos de carne con Alberto Fernández que lo que compraba con Macri. Vos decís la pandemia, sí, la pandemia. Está claro que hubo una pandemia que es una anomalía. Está claro que le están facturando la pandemia. Está claro que Bolsonaro no pudo ganar las elecciones municipales por la pandemia. Está claro que Trump no pudo ganar. Algunos le adjudican también a la pandemia. Está claro que el Partido Socialista salió tercero, por primera vez en su historia, tercero en las elecciones de la Comunidad de Madrid, y algunos le adjudican a la pandemia. En los problemas políticos que tuvo Giuseppe Conte en Italia, también de la pandemia. Los estudiosos del caso dicen que hay casos de oficialismo que ganaron en la pandemia. Lo que está claro es que la vida... Pocos. No, porque no lo relativice, porque vos decís todo eso y lo tenés que enfatizar. Vos lo relativizás y bueno, y sí, pasa porque eso. yo creo que el problema... Precisamente. Pero el tema es cómo gestionar. Yo estoy de acuerdo con esa parte. Digamos, no estoy de acuerdo en minimizarlo. Después sí estoy de acuerdo en cómo vos gestionás y cuál es tu señal hacia el futuro. Totalmente de acuerdo en eso. Y el presente y futuro. Totalmente de acuerdo. Pero no podés minimizar que se enfrenta a la pandemia. Porque si no... Yo creo que hay un tema más grave en el gobierno, Alfredo, en mi opinión. En mi opinión, el problema del gobierno es el rumbo o, lo cual es peor, la carencia de rumbo. Y ante la pregunta sobre el tema de la pandemia, la respuesta es, en los 99 días que no tuvo pandemia el gobierno de Alberto Fernández, ¿cuáles son las reformas profundas del mandato electoral que él propio generó con la sociedad? Porque también hay un criterio de infantilizarlo a Alberto Fernández como si fuera que un día se encontró con la presidencia, ¿no? Es un hombre que milita de los 14 años, que cuando le dijeron encabezar la fórmula no dijo que no, dijo que sí, y después encabezó una campaña electoral haciendo determinadas promesas. Y estuvo 99 días sin pandemia, donde a mi modo de analizar las cosas, y si lo comparo con otros procesos similares de inicio de mandato, no inició ninguna reforma, lo cual demuestra que, es más, yo creo que hasta la pandemia de alguna manera justifica la ausencia de rumbo en el caso de Alberto Fernández. Y hay una cuestión muy elemental que nosotros lo venimos hablando acá, que para mí es la política de ingresos. La política de ingresos de este gobierno es una política que con matices no se diferencia mucho del macrismo. No, se diferencia y no tuvo profundidad. Eso es lo que pasa. Pero Alfredo, pero no tuvo profundidad. La reforma previsional impulsada por el gobierno, tuvieron que poner unos bonos de 5.000 pesos para llegar a cubrir el límite para que un jubilado no sea pobre. Bueno, a ver, es entrar ahí. Yo, está bien, vos lo dijiste, yo simplemente le puse mi aclaración. Para mí hay diferencias, no hubo profundización, nada más, eso. Pero nada. Pero a ver, la pregunta. ¿Cuánto impactó para vos la política de ingresos, de jubilaciones, de salarios, de pensiones? Porque, lo dije. ¿cuánto impactó en el resultado electoral? Para mí fue determinante. Si me preguntás a mí, es determinante. Lo dije, lo dije antes, claramente. Es razón número uno. Pero hay un elemento adicional que yo sé que gran parte no coincide, lo del marketing político, y que vos lo expresás en parte, el tema del presente y el futuro, es el pasado. ¿Y qué es el pasado? El que te condiciona el presente y el futuro. Y si vos no haces ese recorrido, yo sé que el marketing político no te lo recomienda, que dice que no hay que mirar para atrás, pero yo soy analista. Y para poder analizar el presente y el futuro, si vos no analizás los condicionamientos fenomenales que dejó el macrismo, Iván, es imposible analizar para mí en profundidad. Es lo mismo que decía Iván, ¿qué pasó con la economía de Alfonsín? Tanto que a veces se hace referencia. Y si vos, no analizás lo que dejó la dictadura militar, no podés entender qué es lo que pasó con la economía de Alfonsín.
digamos. Entonces, es un análisis de recorrido histórico. Alfredo. Entonces, el macrismo fue un desastre y entonces le condicionó todo. Y bueno, y la verdad que no tuvo una épica discursiva vinculado con esos tres elementos, estoy pasado, de acuerdo presente con y vos, futuro. pero el que toma la decisión de no revisar las políticas del macrismo como decisión fue el gobierno de Alberto Fernández. Pero sí, el que le ordena... Cuando yo lo estoy diciendo, estoy haciendo esta observación crítica. A ver, hubo para mí una entrevista reveladora días atrás del economista Emanuel Álvarez Agís con el periodista Roberto Navarro, donde Álvarez Agís cuenta como un mérito, por lo menos en la mirada de él, para mí no lo es, pero en la mirada de él, cómo Alberto Fernández, durante la transición entre las pasos hacia las elecciones, pactaron ponerle precio al dólar. O sea, Alberto Fernández, siendo candidato, no presidente, estaba generando las condiciones de gobernabilidad de su rival, que era, como bien vos describís, el autor de ese pasado que es la mochila que Alberto Fernández hoy no puede llevar. Sí, así es. Esto es lo que pasó. Para mí es reveladora esa entrevista, donde se cuenta detalles de cómo el equipo económico de Alberto Fernández y el equipo económico del entonces presidente Macri pactaron la transición económica y la tranquilidad, pongo tranquilidad con 70 comillas, ¿no? La tranquilidad no sé de quién, ¿no? Porque la devaluación después vino igual, ¿no? Y las consecuencias de la devaluación ya sabemos quién la pagó. La pagó erosionando su capital político Alberto Fernández. Entonces, a eso voy con... A ver, ¿quién no revisó el macrismo, Alberto Fernández? ¿Quién utilizó 99 días sin tomar ninguna decisión de fondo? Honestamente, le pregunto también a los oyentes, ¿alguien piensa que con el deterioro institucional del Poder Judicial en la Argentina eso se podía resolver con una comisión de notables? Honestamente. ¿Eso era una propuesta seria sobre del grado de problema que tenía la Argentina, que había pasado con el periodo del macrismo de la persecución de opositores, como nunca pasó en la historia argentina en la democracia, que se persigan y se encarcelen masivamente opositores, como fue con el macrismo, y que ese dispositivo, dicho sea paso, siga absolutamente intacto? Y vos pensás también que porque sos amigo de 2 o 3 editores fundamentales del Grupo Clarín, el Grupo Clarín fortalecido después de haber engullido Telecom durante el macrismo, ¿va a ser bueno con vos? No, yo no pienso eso, y si me lo hubiesen preguntado tampoco le diría que el presidente debería de pensar eso. Bueno. Si me lo hubiesen preguntado. Pero estamos hablando de todas decisiones, inclusive pre-pandemia, ¿no? Que fueron decisiones estratégicas, a mi modo de ver las cosas, ¿no? Y que los resultados, por eso yo planteo que el resultado es muy sorpresivo. Yo no sé qué les pasó a ustedes, pero yo me sorprendí por el resultado. ¿Ustedes no se sorprendieron, Pablo? Yo imaginé un resultado ajustado en Provincia de Buenos Aires con una victoria del oficialismo ajustada, pero una victoria del oficialismo más que... Yo no soy lo que dicen que tienen calle, porque la calle es lo mismo que cuando hablan con los taxistas y dicen cómo se va a votar. Digamos, no sé qué es la calle. El único insumo que uno tiene es la interpretación del proceso de las encuestas, o administrar y leer las encuestas, con los errores o sin errores, y después hacer lo que uno a veces imagina, que es proyectar casi matemáticas hacia atrás y hacia adelante, pisos, techos, escenarios y situaciones. En ese escenario a mí no me daba, lo planteé al principio de la charla. Este resultado podía ocurrir si se daban las dos anomalías de Juntos estando en su mejor elección y el Frente de Todos estando en su peor elección. Finalmente lo que ocurrió. Después hablamos el domingo y tuvimos una charla breve el domingo respecto a las bocas de urna y un poco sentíamos con ese clima. Aclarémosle a los oyentes que yo estaba muy confiado sobre el destino del oficialismo y vos estabas un poco más mesurado, ¿no? Y que el que tenía razón era vos, por cierto. Bueno, lo que yo digo después es que también para mí la cuestión ahora es cómo se metaboliza este proceso, cómo metaboliza el gobierno este proceso, porque me da la impresión que además de los errores, también el resultado pone en conflicto todos los paradigmas del Frente de Todos. Pone en conflicto la unidad como herramienta para la competencia electoral, pone en conflicto el sistema coalicional respecto a un presidente que es más un administrador de relaciones y de matices que un presidente.
pone también en conflicto la idea de que la centralidad del poder del oficialismo no esté en la figura del presidente, pone también en conflicto la famosa idea de la diversidad dentro de la unidad, digamos, las posturas críticas, las lecturas críticas y la manifestación pública de esas posturas críticas. Todos esos elementos que se sobredimensionaron en algunos casos y que se dimensionaron en otros casos también, como un fenómeno del episodio Olivo, por ejemplo, con el cumpleaños de Fabiola Yáñez, una serie de elementos que sumados terminan dando esta consecuencia. Yo disiento muchísimo en la cuestión de que el proceso general de la pandemia es un fenómeno que funcionó sobre los gobiernos y produjo un efecto dramático sobre los gobiernos. Casi ningún gobierno pudo salir indemne de la pandemia. Hasta una mina como Merkel, súper poderosa, súper respetada, casi que anticipó su retirada y ahora le está costando garantizar una continuidad en Alemania. Lo que quiero decir, que ese elemento está. A esos elementos se le sumaron fracasos propios y francamente, lo que siempre digo, y parece un poco condescendiente con la figura de Alberto Fernández, es se sigue analizando a Alberto Fernández como un presidente en el sentido histórico de lo que son los presidentes argentinos, y no lo es. Porque es el primer presidente de una coalición de gobierno, es el primer presidente que bien definió casi todo su gabinete y tiene la firma, pero no tiene ni siquiera la capacidad o la decisión o la voluntad o la predisposición o el entorno o el esquema o el funcionamiento o el poder político para tomar las decisiones respecto a cómo se ejerce el poder ejecutivo, porque la naturaleza lo definió así. Yo creo que desde el primer momento lo empezamos a hablar cuando se hablaba de que no había un albertismo. Entonces, son elementos que al margen de la administración económica, al margen de la administración de gobierno, que puedo coincidir por lo menos en parte de la lentitud inicial que estuvo el gobierno de Alberto Fernández, después vino la pandemia y posiblemente la pandemia pueda ser más una excusa, en algún caso para tapar errores propios, pero evidentemente tuvo un impacto. Pido. En ese sentido yo creo que es mucho más allá de las personalizaciones, porque la personalización es razonable, porque el presidente es Alberto Fernández, pero me parece que el dilema del gobierno es el dilema del peronismo, que cuando ensayó un esquema diferente de conducción, evidentemente hasta acá, con los resultados del 12 de septiembre, no le funciona. Bueno, será hasta el próximo capítulo, Cuchu. Hasta la próxima. Bárbaro, un abrazo grande para todos. Muy bien, al alcalde de Gonet, que todavía no se... hay que seguir en Gonet, todavía se está votando. Todavía se está... ¿Te acordás la interna del radicalismo en el 2003 que gana un candidato que se siguió votando? Empezó el domingo y se terminó de votar el miércoles. Bueno, se está votando todavía. Hasta el miércoles, jueves o quizás viernes. No sabemos todavía cuándo va a estar Gonet. Un abrazo muy grande, alcalde. Hasta la próxima. Bueno, señores. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.